Está bien. Pero voy está al muy tiro. bien. Porque estamos revisando las condiciones meteorológicas de este otoño con un mayo que se proyecta muy lluvioso, especialmente para el sur. Para el sur, porque viene con un río atmosférico de categoría 4, incluso con olor a 5, porque hemos visto que ha estado en categoría 5 y después se vuelve a 4, ahí ha estado jugando. Oye, pero ¿sabes qué? Hay un tema que lo planteó la PRI antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con esta zona. Sobre todo en los otoños. Sí. Sobre todo en los otoños. Puede ser cualquier época del año, pero habitualmente puede ocurrir en otoño. ¿Y por qué te lo pregunto y lo saca a colación Priscila Carolina? Porque yo sé que es muy perspicaz. Viva. Sí. Porque la isoterma se ve alta. Sí. Y el río atmosférico trae agua del Ecuador. Sí, Entonces también trae temperatura. exactamente. Entonces esas son condiciones de inestabilidad que habitualmente, y no es para asustar a nadie, solamente Sí, preguntando, para informar. para informar, puede provocar en esta zona lo que hemos conocido como trombas marinas Sí, e incluso tornados. así es. Exactamente. Y además que generalmente, si nosotros vemos y analizamos la historia climática de nuestro país, el historial de los eventos que han ocurrido más importantes respecto a los tornados o trombas marinas, generalmente están presentes ¿en qué meses? En el mes de mayo y en el mes de junio. ¿Y eso por qué? Son los 2 meses, porque ¿saben lo que ocurre cuando uno pasa de una... Hay 2 estaciones que son las estaciones madre, podríamos decir, el invierno y el verano. Pero cuando tú pasas del invierno a la primavera, lo que estás haciendo es pasar de una frío etapa al calor. muy inestable, del frío al calor. Lo que estás tratando de hacer, la atmósfera, es estabilizarse, es como calmarse. Pero resulta, y ahí estamos viendo imágenes, pero resulta que cuando nosotros pasamos del otoño al invierno, lo que hace la atmósfera es inestabilizarse. Porque pasa del calor al frío. Del calor al frío. Entonces ese cambio es mucho más drástico y genera... Mira, si en nuestro cuerpo genera los resfríos y las Qué enfermedades, terrible. ¿no es cierto?, de invierno, en la atmósfera lo que se genera es una mayor, más viento, más lluvias repentinas, más cambios de temperatura, porque uno siempre se queja más del cambio de las temperaturas del otoño que las de la primavera. Michelle, que se nos habían olvidado estas imágenes. Esto fue el 31 de mayo de 2019. Así Esto es. fue en Talcahuano. Talcahuano. Fíjese cómo se doblan además los postes de luz. Mire ahí al fondo. Ese viento, grita la gente? para que tengamos una idea, la velocidad que alcanzó fue de 180 kilómetros por Wow. hora. Un tornado es capaz de aportar vientos Mira, ahí se ve el con fondo. categoría de huracán 1, categoría de huracán 2 e incluso, bueno, hasta ese valor más o menos hemos recibido acá en nuestro Mira país. cómo se doblan los postes. Impresionante. Mira, parecen como Pero palitos de mírala helado. atrás. Ese es como una película. Impresionante. Es como si no fuera Chile. No, no parece Chile, parece otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros habíamos tenido en nuestro país... Mira, yo siempre digo, el año 2019 en Chile fue un antes y un después. En todo sentido, digo. Bueno, pero meteorológicamente... No nos metamos en política, Michelle, estamos hablando del tiempo. Meteorológicamente hablando, para mí ese año fue tan relevante como cuando tuvimos los aluviones en el norte, Sí, claro. en Copiapó. ¿Por qué? Que fueron unos años antes. Porque resulta que yo, cuando nosotros estudiábamos y hablábamos siempre de todos los fenómenos meteorológicos, nunca consideramos los tornados. Los huracanes y los tornados los dejábamos Nunca. afuera. Oye, Pero ¿eso también es resulta Chile, que- perdón? Mira, en Chile, todo es Chile. Todo Todas esto estas es imágenes Chile. son Talcahuano. Mira la fecha. Mira el auto. Mira las ramas. No se ve como si nada. estuviéramos grabando un huracán en Estados Unidos. Como Igual- si estuviéramos igual que un revisando huracán. imágenes del mundo. Pero bueno, ¿qué ocurre? Resulta que después uno se va a la historia, a ver si había alguna vez, y claro, habíamos tenido, pero no había registro, no teníamos cámara. Claro, Había solo esa una, es la una diferencia. fotografía. Claro. En el registro de la historia en 1900, de la década del 30, se había registrado justamente en la región del Biobío un tornado. Pero eso como que quedó guardado en los libros de historia. Entonces, cuando ocurre esta situación, y no solamente viene uno, sino que vienen más ese mismo año, nosotros dijimos, hay algo que no estamos considerando y además tampoco tenemos los instrumentos para poder verlo, pero sí tenemos algunas cosas. ¿Y en qué nos basamos? Empezó ya ese año a ver que la calidad de las imágenes de satélite comenzaron a mejorar también. Y se veían en la imagen de satélite estas nubes de tornado. Se lograban dimensionar.
eran pequeñas nubes que venían, que se veían pequeñas, pero que eran gigantes. Después de un sistema frontal viene esta inestabilidad que generalmente se presenta en esta área, cerca donde está el área de baja presión. Pero en ese caso estaba en este sector. Siempre, yo puedo estar equivocado, Michelle, tú me corriges. ¡Ay, qué horror! Siempre como que estos fenómenos ocurren con la inestabilidad postfrontal. Postfrontal. O sea, pasa el frente y después queda como la colita. Y eso es lo más peligroso. Y eso es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque los vientos van en una dirección, Si lo veis ahí, lo estáis grabando como el... ¿Qué hago? No, yo creo que ahí me alejo de la ventana. Lo que pasa es que... Mira eso. Mira eso. Si el día, Seguimos en Chile, ¿no? el día se vuelve noche, el viento de verdad es muy difícil. No, lo que tú... Mira, primero hay que buscar un lugar de refugio. No hay que subirse al auto, porque el auto en este caso se transforma en un proyectil. Mira cómo muy se peligroso. acerca. Oye, ¿Sabes lo que haría yo? ¿Qué harías tú? Me meto bajo la cama con un rosario. Para que te pille confesado. ¿Sabes el Porque no lugar? sabéis para dónde va a ir. Si el problema de estos fenómenos es que no sabéis para dónde va. No sabes para dónde va. Es que llama mucho la atención. ¿Podemos escuchar el audio? Es gigante, Coco. Viene para acá. Viene para acá. Qué angustiante. Mamá, ¿qué hacemos? ¿A dónde? Aquí, tornado arriba. Ay, mira. Háblale a tu papá que lo venga. ¡Papá! Ay, ¿Qué no. hacemos, mamá? ¿Qué vamos a hacer, mi manita? Se cortó la luz. Mamá, pero nos va a reventar en la cara. Oh, Ay, qué peligroso. Qué angustia. Qué angustia me digo. Qué angustia. Sí, qué angustia, porque no saben para dónde ir, no saben qué hacer. Es que uno no sabe, nosotros sabemos qué hacer en caso de sismo, pero no sabemos qué hacer en estos casos, porque además el movimiento, la trayectoria de los tornados es muy errático. Es muy ¿Y sabes errático. qué pasa, Michelle? Que a diferencia, por ejemplo, cuando los vemos en Estados Unidos, son como en campo abierto, como zonas mucho más como en el llano. Pero aquí hay construcciones, hay edificios. Hay casas, Claro. hay autos, hay personas que están caminando. Entonces, ¿qué Hay ocurre? cerros. Lo primero, uno aquí uno no puede decir como en los tsunamis, hay 20 minutos para escapar. Aquí la cuestión es inmediata. Y aquí tenemos que, ojalá esté en un tema de conversación, así un día domingo, un día sábado, en la noche, porque lo que uno tiene que buscar es refugio. Uno, de partida las señales, ahí vimos, se cortó la luz, se cortan las comunicaciones, muy rápido. Entonces lo que tienes que hacer es buscar refugio en un lugar seguro, ojalá en una zona sin ventana. En este caso lo más seguro muchas veces es el baño, Impactante. porque el baño es lo que tiene la ventana más pequeña. Generalmente, no siempre, generalmente es donde tenemos la ventana más, o en un closet, en una zona donde nosotros nos sintamos, donde no nos vaya a llegar nada como proyectil, Claro. Nunca cerca de una ventana, Claro. nunca debajo de un auto. Claro. No, tiene que ser en una zona donde no te vayan a llegar las menos cosas posibles. Y esto, si tú estás, por ejemplo, en una terraza, tienes que salir de la terraza. No te puedes quedar mirando por la ventana ni grabando. Eso da lo mismo. O sea, aquí no hay que Es que grabar ese es el esta tema, situación. que hay acciones muy temerarias precisamente para tener el registro de esto que llama mucho la atención. Sí. O sea, es difícil resistirse a grabar eso. Es difícil. Porque estoy segura que cualquiera, usted que está en su casa, nosotros vemos eso, lo grabamos. No, y a cualquiera le ¿O no? gustaría, o sea, hasta yo lo trataría de grabar, pero Todo yo el sé que mundo. tengo que resguardar mi vida y la de mis cercanos. Entonces, lo importante acá, si lo va a hacer, hágalo como lo hizo esta familia, desde el interior de su casa, desde dentro, y después ya tomar las Claro. medidas si es que lo ve de lejos. Mira, Michelle, fíjate que cuando yo hacía la comparación de los tornados que vemos en Estados Unidos, que las zonas son mucho más planas, ahí al lado incluso hay un cerro. O sea, no solamente estoy hablando de la infraestructura que hay en el lugar, también los cerros que podrían impedir este tipo de fenómenos. Y otra cosa que me doy cuenta es la variación o las distintas nubes que hay ahí. Porque no es una nubosidad pareja, no es que veamos solo una gran cumulonimbus, sino que se ven distintas tonalidades y ahí uno puede presumir que precisamente son varios elementos los que confluyen. Claro, ahí ayudó ¿qué cosa? La inestabilidad, la presión, el viento, la temperatura. Y nosotros afortunadamente eso lo podemos ver de día. Pero ¿qué ocurre cuando esto es de noche? Parecido al temblor, pero que viene como... Ay, ¿cómo explicarlo? Mira, escuchemos un poco para que podamos entender un poco cómo es el sonido, porque es un sonido diferente al subterráneo. Ese.
Ay, es que llegan los rayos. ¿Para qué le borran el audio al caballero? Déjenlo Yo que se diría cosas exprese. peores. güey. Ese es el sonido, es un sonido de viento, pero como que es un viento ay, con energía, con Es como- rabia, es con como un- fuerza. Es como un... A ver, ¿cómo? Sí, yo sé qué palabra estás buscando, déjame... Pero no la encuentro. Es tridente, ¿puede ser? Más que eso. Es un sonido... Claro, es un sonido como un rugido. Es como un rugido. Ya. Un rugido, Un rugido claro. como de la naturaleza, pero un rugido que no viene del subterráneo, no viene como del subterráneo, cuando uno sabe cuando es un ruido subterráneo, sino que este es un rugido como un... Sí, es como un rugido... Así. Como claro. eso. Sí, Como sí. Entonces, cuando nosotros sintamos un sonido así, significa que podemos estar frente a la presencia de un tornado, frente a la presencia de un viento huracanado, aunque nosotros sabemos que no tenemos huracanes acá. Entonces, bajo esa situación, hay que actuar rápido. Aquí no hay tiempo para no hay tiempo para la duda. Eso es lo que pasa. Y no es para generar así alarma, sino que para que estemos preparados, porque si yo sé que fuera de mi casa hay un poste de energía eléctrica o hay un árbol que se podría venir en cierta dirección, alejarse de ese punto. ¿El año pasado dónde ocurrió? Ocurrió el año pasado, Penco, ¿no? en Penco. En Penco, ya. Talcahuano estamos viendo acá. ¿Por qué esta zona, Michelle? ¿Por qué No esa sé, zona? Tú una vez me contaste que esta zona era muy particular, la zona de Concepción del Biobío. Sí. Es muy Tropiconce. particular. Bueno, Tropiconce. Tropiconce, ¿por qué? Porque general muchas veces nosotros vemos que los sistemas frontales, ¿hasta dónde llegan con energía? ¿Hasta qué región? Oye, el año pasado se Hasta ensañó con la Biobío. provincia de Arauco. ¿Hasta la región del Biobío o la región del Maule? Sí. Claro. Generalmente Ñuble, como que ese es el límite, porque después viene una zona más cálida que está en el norte. Entonces aquí hay un enfrentamiento del calor del norte con el frío del sur, la inestabilidad del sur con la estabilidad del norte. Y la Entonces, mitad de en Chile queda justo ahí. Y justo el Biobío queda acá. Además que esta parte está más desplazada hacia la costa. Está más expuesta hacia Está el más océano. expuesta, está como aquí estoy yo. Entonces, en esta exposición que tiene la costa del Biobío, los frentes se ensañan ahí. Pero además aquí hay una particularidad también, porque acá, si bien tenemos la cordillera de Huelbuta que tiene su buena altura, para llegar a la cordillera de los Andes se produce una llanura, claro. Hay el aire húmedo que viene de los... Aquí se tienen que dar condiciones muy particulares para que eso se dé.